Tratando. Buenas tardes, buenos días. Depende de donde nos mire. Estamos en un resumen más. Un nuevo lunes con un resumen de noticias con la compañera periodista desde Italia, Jocelina Guevara. Muy buenas tardes, Jocelina, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, María Luisa, y a todos los televidentes que nos están viendo. Bueno, yo les llamo televidentes, pero son youtuber videntes. Sí, bueno, así es. Vamos a reportar el asesinato de un dirigente indígena en Perú, Camilo Contorioco, importante dirigente indígena de la etnia peruana Aztanica. Fue asesinado de varios disparos en el puerto de Ocapa, en la región de Uyuni, una de las regiones que más ha estado en pugna en estos momentos de lucha en Perú. También tenemos justamente en esa misma temática el hecho de que los abogados, el movimiento político de masa del pueblo peruano han logrado una victoria en la ONU y también en la OEA para pedir la restitución del presidente Pedro Castillo, que vuelva a ser el presidente, o sea, que no se le quiten y se dejen en libertad. Pero, como sabemos que la OEA y la ONU están por debajo de la oligarquía peruana y estadounidense, es muy probable que eso no ocurra. También hay una disposición de que se dio a favor de la libertad de Pedro Castillo, que es el juez Andrés Tapia González de la Corte Superior de Lima, votó a favor para que el presidente Pedro Castillo sea escarcelado por el área de corpus presentada por sus defensas. Y quieren ahora convocar a otro juez para que dirija la situación, y es una forma de controlar y de comprar los jueces para que no le devuelvan la libertad a Pedro Castillo. Así era que Perú sigue en su lucha ardua para defender su democracia. ¿Qué tal, Jocelina? ¿Qué tienes tú para mí? O para nuestra audiencia. Bueno, fíjate, María Luisa, es una situación bastante difícil porque como tú bien lo has mencionado, se ha comprobado que la OEA y la ONU y los organismos internacionales están bajo el control de las grandes oligarquías y de los grandes poderes hegemónicos. Bueno, contra esos poderes hegemónicos y en la búsqueda de la construcción de un mundo multipolar, el presidente Lula da Silva cumplió este 9 de abril en Brasil, cumplió 100 días de gobierno y declaró, vivimos en un solo país, necesitamos la unión de todos para reconstruirlo. Haciéndole un llamado a esas facciones, a esas, digamos, esos sectores de la oposición que todavía sobreviven allí en Brasil, como lo mencionábamos anteriormente, parte de esas grandes oligarquías que controlan, que tienen no solo el poder económico, sino tienen el poder de los medios de comunicación. Entonces, tu comentario, María Luisa, acerca de estos 100 días de gobierno de Lula. Bueno, es unos 100 días de reconstrucción, porque debemos recordar que cuando Lula dejó el gobierno, había creado una serie de organismos nacionales para la ayuda de los pobres, para sacar millones de personas de la pobreza, y con el retorno del neoliberalismo y con los 4 años de gobierno de Bolsonaro, esa situación, esos organismos nacionales fueron destruidos y regresó una mayor cantidad de personas a la pobreza. Por eso se habla de 40 millones, de 40,000 y pico de personas o millones de personas que se puede hablar que están en la pobreza extrema en Brasil. Y bueno, se están hablando incluso de lugares donde se está ejerciendo la explotación como algo que ya pasó de siglos atrás, que ya no se habla
de la esclavitud y se está hablando de esclavitud incluso a niños. Y bueno, ahí está Lula tratando de reconstruir el país, y dentro de esa reconstrucción está el hecho de que también levantó la voz y dijo que no es justo que un solo país como Estados Unidos mantenga su dinero para que se hagan todas las negociaciones, mientras que los países, cada uno de los países tienen su dinero, tienen ¿verdad? Su forma de negociar, no lo pueden hacer, tienen que hacerlo a través del dólar, y que ese monopolio debe terminar. Y por eso debe de fortalecer los BRICS. Además, ha estado relacionándose a nivel, o sea, reconstruyendo también las relaciones internacionales, el apoyo a los BRICS, el apoyo a UNASUR, a todos esos movimientos internacionales de solidaridad, y creando nuevos organismos ya internamente en el país. Además de un nivel de violencia exagerada que hay, se está trasladando los asesinatos de personas de manera al azar, como pasa aquí en Estados Unidos, pues está pasando en Brasil, en escuela y todo eso. O sea que él tiene un trabajo muy fuerte por delante y él lo sabe. Entonces, me gustaría que tú hablaras de las visitas que hizo reciente para China y otros lugares donde ha estado creando business, negocio para Brasil. Sí, bueno, fíjate, como tú lo has mencionado, el presidente Lula tiene un trabajo por delante muy arduo, porque es la reconstrucción de todo el tejido de relaciones internacionales de Brasil. Prácticamente Bolsonaro lo había aislado, digamos, había aislado a Brasil de el comercio exterior, sobre todo con China y con Rusia. Con Rusia tenía un cierto nivel de relaciones porque, como bien conocemos, la mayoría de los fertilizantes que se utilizan en Brasil vienen desde Rusia, y Bolsonaro trató de conservar esa relación con Rusia, a pesar de que se enfrentó a los Estados Unidos. Bueno, no obstante eso, fíjate, ahora se están fortaleciendo las relaciones entre Brasil y China, y por eso el presidente Lula realizó una gira en China. Él llevó 240 expertos, entre expertos, ministros, periodistas, para hacer las reuniones bilaterales. Es decir, que el presidente no fue a pasear, María Luisa, el presidente fue a trabajar. Y eso lo debe entender el pueblo. Siguiendo con Brasil, fíjate que la samba de Lula, porque esto es una samba, lo que está haciendo este tejido a nivel internacional, llegó hasta los Emiratos Árabes. Fíjate, allí llegó el sábado 15 de abril. Allí va a ser negocio, o va a establecer negocios a nivel petrolero. Como recordemos, los Emiratos Árabes Unidos es uno de los países más poderosos a nivel de petróleo y gas. Bueno, tu comentario, María Luisa. No, es interesantísimo, porque aquí estas negociaciones están también ayudando a crear una cultura de más, ¿cómo se llama? De más confianza, porque una de las cosas que está pasando en el negocio internacional es que no hay confianza, porque si tú estás en desacuerdo con Estados Unidos, pues tú vas a recibir un bloqueo, tú vas a recibir, no vas a poder negociar. Por ejemplo, se está hablando de que Estados Unidos está tratando de impedir que Cuba venda unas piedras que deben traer para la construcción del Tren Maya en México. O sea, hay una negociación entre México y Cuba, y Estados Unidos quiere impedir esas negociaciones producto de bloqueo. Y por eso déjame decirte que desde Europa hay un tsunami en contra de bloqueo que va llegando ya a Canadá, Estados Unidos, y seguirá por Latinoamérica en los medios de comunicación alternativos.
se está hablando de ese tsunami en contra del bloqueo. Y es importante que todas esas negociaciones que se hicieron allí, que se están haciendo allí en el Emirato Árabe, que son negociaciones para conseguir el fortalecimiento energético de Brasil, para conseguir el problema del clima, señores, la Amazonía, este hombre en su gobierno se la comió, prácticamente la privatizó para grandes comercios de agricultura. Entonces, Sí, Bolsonaro. claro, contribuyó con todo eso. Entonces, ahora Lula, regresando a Lula, porque me fui a Cuba y voy para Lula, justamente está tratando de que se hagan encuentros allí en la Amazonía para que la gente vea el daño que se está haciendo y la necesidad de recuperar esa zona del cambio climático, señores. Es una cosa tremenda. Donde quiera hay deslices de tierra, donde quiera hay sequía, la situación es crítica con el clima. Entonces, tenemos que, si el pulmón, uno de los pulmones del mundo, como es la Amazonía, la estamos acabando, pues hay que abrir los ojos y ver para dónde va esto. Me gustaría ya entonces que hablara un poquito sobre la conmemoración del 11, 12 y 13 de abril en Venezuela. El 13 de abril, Día de la Dignidad. ¿Por qué se le llama Día de la Dignidad el 13 de abril? Jocelyn. Bueno, fíjate, el 11 de abril, hace 21 años, se cumplieron 21 años del golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. Lo tuvieron secuestrado 11 y 12 de abril. El 12 de abril, fíjate que fuimos víctimas de una persecución de los líderes políticos, los diputados, diputadas de la Asamblea Nacional fueron perseguidos, algunos fueron encarcelados, otros fueron inclusive hasta vejados, golpeados en su dignidad. Un testimonio que yo invito a que lo busquen en las redes sociales, el testimonio del actual fiscal general de la República, el doctor Tarek William Saab, que hay unos videos fehacientes de esa fecha del 12 de abril, en el cual en dicho video se ve cuando lo están golpeando y tratándolo de encarcelar. Bueno, dicho esto, el 12 de abril fue un día nefasto para la democracia, porque inclusive hasta el nombre de Venezuela, estos miserables oligarcas lo cambiaron. Le quitaron el República Bolivariana de Venezuela y la convirtieron en solo Venezuela. Además de eso, cancelaron la constitución que se había escrito a través de una de la Asamblea Nacional Constituyente, que fue producto de un proceso constituyente donde el pueblo venezolano emitió su opinión acerca de la Constitución. Esa Constitución, ese día 12 de abril, fue erogada por esta nefasta oligarquía venezolana conformada por los poderes opositores que quisieron hacer, casa limpia del país. Instalándose, por supuesto, un poder dictatorial donde se eliminaba la Constitución y se eliminaban todos los poderes en ese momento que conforman un Estado democrático. El 13 de abril, por la presión popular, porque el pueblo salió a la calle a pedir la restitución del comandante Hugo Chávez, por esa razón el presidente Hugo Chávez regresó. Estos bandidos, como son unos cobardes, tuvieron que regresar al comandante Chávez porque lo tenían secuestrado en la isla de Lorchila. Entonces, por eso se llama el Día de la Dignidad, el Día de la Rebelión Popular, porque fue el pueblo en masa
Eso nos demuestra que el pueblo, como dice el lema, la famosa canción del pueblo unido jamás será vencido, en este caso en Venezuela se comprobó en la práctica. Bueno, fíjate, te quería comentar que el 11 de abril de este año, 2023, en Venezuela hubo una serie de ataques a través de hackers. Y el canal de televisión Telesur, que es un canal alternativo que brinda información a toda Latinoamérica y existe tanto en español como en inglés, el canal, la página del canal sufrió un ataque de hacker. Se logró que, que retomaran el control, Telesur retomara el control de la página de manera casi inmediata por los servicios de seguridad que ellos tienen a nivel interno. Pero esto fue un ataque tremendo, María Luisa. Y el 11 de abril, esta gente, estos oligarcas opositores, querían emular lo que habían hecho 21 años atrás, atacando a los canales comunitarios, a las radios comunitarias y al canal de Telesur, que es uno de los canales más importantes, uno de los canales alternativos a través de los cuales nos mantenemos todos informados. Tu comentario, María Luisa. Fíjate, una del legado que debemos resaltar aquí es cómo se dio la unidad cívico-militar. El pueblo y los militares que estaban a favor de la democracia, a favor del pueblo, se unificaron y retomaron el gobierno del presidente de Venezuela, de Hugo Chávez. Si no hubiese dado ese, incluso es algo, yo diría como algo que pasó por primera vez en la historia, porque hasta donde yo sé, los gobiernos que le han dado golpe de Estado no regresan, a pesar de que se dan guerras civiles, como el caso nuestro, República Dominicana, con una guerra civil, no se logró retomar el poder el presidente destituido. Juan Bosch no volvió al poder, jamás volvió a pisar a la silla presidencial. Lo mismo está pasando, vamos a ver si a lo mejor Pedro tiene la oportunidad de lograr retomar el poder, pero ni siquiera el presidente Evo Morales retomó el poder, retomó el gobierno, el partido, pero él no ha ido a la silla nuevamente. Entonces, ese hecho es importantísimo porque la gente en la calle gritaba y decía, nosotros votamos por Chávez y queremos a Chávez. Y fue algo muy grande. Nosotros estuvimos viendo desde la televisión alternativa, porque la televisión oligarca, dueña de los medios, esa no dijo nada, esa tenía muñequito puesto, eso no estaba pasando nada en Venezuela. Entonces, es para mí bastante grandioso lo que pasó con ese retorno de Chávez al poder, que no lo mataron, que tampoco tuvieron la oportunidad y que tenían la oportunidad de matarlo y no lo mataron. Y no lo obligaron a que firmara ningún decreto diciendo yo renuncio. Y él se mantuvo firme. Fue un hombre de firmes convicciones y se mantuvo firme hasta que se entregó la vida por ese pueblo venezolano. Entonces, es algo ahí que nosotros debemos valorar. Y ese Día de la Dignidad, ellos lo levantan como el Día de la Unidad Cívico-Militar, donde todo el mundo convulsionó allí para defender la democracia y el retorno del presidente Chávez. Sí, Creo que 21 años atrás no habían estos teléfonos inteligentes, sino todo fue a través de mensajes de texto, María Luisa. Y fue una autoconvocatoria, o sea, fue una convocatoria espontánea, espontánea de que a nosotros nos llegaban los mensajes a través de amigos. Fue como una red que se entretejió allí de manera espontánea. Y los que no estábamos en Caracas, nos fuimos a las zonas
o a las instituciones que eran emblemáticas. En el caso mío personal, bueno, lo voy a contar aquí en el programa. El sitio emblemático era la refinería donde yo viví hasta hace poco. Nos agolpamos un grupo numeroso de personas, de vecinos y de gente, María Luisa, que hasta ese momento ni siquiera se sabía que eran chavistas y estaban allí defendiendo la dignidad, defendiendo el voto que se había emitido, defendiendo su participación protagónica, defendiendo la democracia, porque se veía que lo que estábamos viviendo en ese momento era una dictadura neoliberalista conformada por poderes de la derecha hegemónica, conformada con un presidente que era Carmona Estanga, que era un empresario que no fue elegido por el pueblo venezolano, no participó en elecciones, nunca había participado en elecciones y estaba allí puesto por los poderes hegemónicos. Y cabe resaltar lo que tú has mencionado, la unión cívico-militar, porque dentro del estamento militar el valor de la democracia está allí sembrado por el comandante Chávez. Los valores bolivarianos de la unión e inclusive de la integración latinoamericana están allí dentro del estamento militar. Lo otro es el papel nefasto que cumplieron los medios de comunicación, como tú lo reseñaste. No pasaban información, fueron uno de los actores, y ellos lo dicen, inclusive lo dijeron el 12 de abril, lo dijeron, prestaron inclusive sus casas para grabar videos llamando a la dictadura, a la conformación de una junta militar, prácticamente un golpe de estado militar, y ellos lo dijeron el 12 de abril de ese año, lo dijeron abiertamente, se mostraron como lo que son unos golpistas. Bueno, María Luisa, tenemos que también dar una noticia bastante triste, porque tenemos que hacer llegar nuestras condolencias a la familia y a todo el pueblo venezolano por el sensible fallecimiento de la doctora Tibisay Lucena, quien fue ministra de Educación Universitaria. Ella muere siendo ministra el 12 de abril de este año y fue presidenta del Poder Electoral venezolano. Fue una mujer que nunca se dejó comprar por la derecha. La trataron de comprar, no se dejó comprar, y eso no se lo perdona a la oposición. Por esa razón, tantos mensajes denigrantes de parte de la derecha. Esta fue una mujer muy valiente, una mujer digna, una venezolana muy capaz, muy bien formada, que mantuvo su ética y en todos los cargos que asumió, mantuvo siempre una conducta intachable. Bueno, lleguen hasta sus familiares nuestras más sentidas condolencias y bueno, también quisiera conectar esta noticia desde Venezuela, que ya que estamos hablando de Venezuela, con el balance de la operación anticorrupción, María Luisa, porque no nos olvidemos que
dentro de la celebración, vamos a llamarlo así, del 13 de abril y del 14 de abril, que fueron los 10 años de gobierno del presidente Maduro, la operación anticorrupción en Venezuela sigue adelante. Fíjate, ya van 58 personas privadas de libertad, de acuerdo al balance que dio el doctor Tarek William Saab, fiscal general de la República. Hay 76 órdenes de aprehensión y la Policía Nacional Anticorrupción ha realizado 161 allanamientos. Eso no es poca cosa, María Luisa. Yo creo que es una de las operaciones anticorrupción más grandes que se están haciendo en estos momentos en Latinoamérica. Y se están incautando los bienes materiales y de esta gente que está inmersa en estos delitos de corrupción, de criptodivisas. Y bueno, ayer también cayeron 2 funcionarios de una alcaldía opositora en el estado Miranda, que es la alcaldía de Baruta. Cayeron los dos funcionarios, el director de ingeniería municipal de esa alcaldía, Harold Rafael Sosa, y Juan Carlos Posner, que era director adjunto de esa alcaldía. Cobraban coimas, cobraban comisiones en dólares, pero comisiones millonarias para otorgar permisos de construcción ilegales. Bueno, toda una trama de corrupción, María Luisa. Sí, fíjate, me uno también a ese pésame que se le debe dar a la familia de la doctora. Y también yo viéndola a ella con esa tensión que tenía en el 2013, creo que fue 2013, cuando ganó las elecciones Maduro, que fue unas elecciones que fueron inmediatamente ahí cuando murió Chávez, en medio de esa situación, y fue muy corto el porcentaje de que tenía Capriles con relación a Maduro. Y hubo una presión tan grande, me imagino que ese cáncer de ella, porque fue de cáncer que murió, fue producto de tanta presión, de tanto estrés que esa mujer cogió, pero ella no vaciló. Ella estuvo todo el tiempo fuerte, decidida, con la frente en alto, y salía a defender y a dar sus boletines, a pesar de todo, a pesar de esa presión, a pesar de todo lo que había con ella. Entonces, hay que levantar ese tipo de legado de las personas mientras nosotros apoyemos a los individuos delincuentes que se venden por 3 pesos como una moneda cualquiera. Vamos a tener una sociedad débil, denaturalizada. Mientras fortalezcamos y levantemos esos valores de personas que se mantienen honestas por encima de todo, vamos entonces a tener sociedades más sanas. Y fíjate, creo que ese acto de corrupción que está dando en Venezuela, para mí yo lo veo como otro golpe de Estado, porque se estaba tratando de impulsionar hacia adentro, para que la podredumbre acaparara todo el sistema de gobierno, y no había necesidad de que tumbarlo, porque eso no se iba a caer. Entonces, para mí esto es otro nuevo golpe de Estado contra Venezuela, porque aquí está participando gente del gobierno, gente del partido, gente de la derecha, está participando gente de afuera como de adentro. Entonces eso hay que verlo como realmente con un nuevo intento golpe de Estado a la revolución bolivariana. Así que lo vamos a dejar ahí y nos vamos a ir a Rusia, donde Rusia en los laboratorios, ¿recuerdan ustedes aquellos laboratorios que se encontraron en Ucrania cuando entró por primera vez el operativo de defensa de Rusia, vamos a decirlo así, en Ucrania? Pues habían 130 laboratorios, pues ya se han encontrado 240 patógenos de enfermedades muy graves, peligrosas. Entre ellas está el cólera, el antra, y fueron encontrados en estos laboratorios. Además, se cree que de ahí salió el COVID. Para que ustedes vean que no es lo que nos están vendiendo la prensa tradicional, la prensa apoderada del sistema capitalista y del sistema imperial. Esos laboratorios seguirían reproduciendo esas enfermedades
de manera paulatina, llevándolo a los pueblos más pobres para seguir matando a los pobres. Lo matan con hambre, pero también con enfermedades. Entonces, hoy tenemos que resaltar ese problema. Además de que la situación continúa candente en el problema de la guerra que se está dando en Ucrania, donde se habla de que es muy probable que se extienda, porque ese es un interés que hay, de que se extienda a otros países y que la OTAN se quite la máscara de manera definitiva y asuma que está dentro de ese conflicto, actuando con militares, con armas, con inteligencia militar y con todo. Simplemente no dicen la OTAN, pero están ahí adentro. Por eso no ha terminado este conflicto. Así que no sé si tú tienes algún comentario y luego entonces pasaríamos a otra noticia. Sí, bueno, fíjate, hay que decirlo, María Luisa, que cuando una enfermedad es concebida o ideada dentro de un laboratorio, es muy difícil que esa enfermedad se le consiga un antídoto de manera natural, porque son cosas hechas de manera científica dentro de un laboratorio que no son enfermedades naturales. Y son 240 patógenos que habla el Departamento de Defensa de Rusia. Son 240 tipos de enfermedades que se multiplican al infinito, María Luisa. Claro. O sea, un atentado contra la humanidad, contra la salud de los pueblos. Bueno, sí, María Luisa, nos podemos ir, ya que estamos en Rusia, podemos pasar a hablar, a comentar acerca del Medio Oriente, que allí pareciera que las cosas se están como tomando un cauce hacia la paz, sobre todo porque hay este acercamiento y este restablecimiento de relaciones entre Irán y Arabia Saudita, y hay prevista una tregua en Yemen, en esa guerra de Yemen, una guerra que ha sido silenciada por los medios de comunicación. No se habla de lo que está pasando en Yemen y bueno, pareciera que se va a lograr una paz allí en Yemen. Sí, se habla de 300,000 muertos, señores. No es paja de coco. 300,000 muertos. ¿Y quién da esa fuente? La ONU. O sea que cuando viene a ver son mucho más de 300,000, porque esos son reportes oficiales. Y son 9 años de guerra, es desde 2014. Y nadie oye hablar de esto para nada, para nada. Entonces, es importante que haya paz en el mundo, que esos conflictos que se vienen dando, especialmente ocupados por países de fuera, como Estados Unidos, y puedan tener la oportunidad de parar, de que esos pueblos por fin logren la paz. También ahí está el encuentro diplomático de Arabia Saudita y Irán, y los iraníes, que van a contribuir también a este proceso de paz. Sería muy importante. Y pues pasamos ahora a Estados Unidos, señores. Ustedes saben que hay el de 13 de abril, supuestamente, el FBI detuvo a Jad Teixeira, miembro de la unidad de inteligencia de la Guardia Nacional Aérea, por la filtración de documentos de Top Secret, pero allí han salido en esos documentos, señores, fue este muchacho de 21 años, lo están acusando, que puso al servicio de los medios de comunicación una serie de documentos importantes de espionaje que viene haciendo Estados Unidos a Ucrania, Israel, Rusia y China. Todo lo que está pasando con la guerra de Irak, están allí, de Ucrania, están allí en esos documentos y mucho más. Entonces, se cree que supuestamente este joven fue que lo puso al servicio, pero hay quien dice que es más bien un chivo expiatorio, como dicen, porque ese muchacho no tenía derecho a esos documentos. Entonces, ya lo tomaron preso. Hay mucha gente que dice también que estos documentos salieron como una forma de apagar el fuego que está ardiendo a nivel internacional con el problema del fortalecimiento de la bipolaridad y de que el dólar
comience a tener ya otras monedas de contraparte y del fortalecimiento de otros de otros organismos internacionales como el BRICS, que están dando mucho de qué hablar a nivel internacional, a nivel económico. Entonces, se habla de que probablemente sea como una bola de humo que se haya tirado y que ellos mismos sea que lo hayan tirado al aire esos documentos. Yo no pongo en duda nada. ¿Qué tú crees? Sí, sí, bueno, ahí eso está bien complicado porque, bueno, se dice de todo en esos documentos. Y lo que tú dices es bien cierto en el sentido de que este muchacho no tenía acceso a esos documentos. Se ven las fotografías de los documentos que están girando por las redes sociales, se ven como papeles que estaban como doblados y le tomaron la foto solamente para ponerlos allí en las redes. Esto es bastante extraño, hay de todo allí. Mira, hay mapas, inclusive hay mapas con la secuencia temporal, cuándo va a terminar las estaciones en Ucrania, cuándo van a poder pasar los tanques, en la cantidad de lodo, cuando se seca el lodo, cuando llueve. Bueno, hay de todo allí. Y interesante también que la relación con Israel, como lo comentamos la semana pasada, se fracturó un poco con eso, con la salida de esos documentos, porque allí se dice que inclusive que el Mossad, que la inteligencia israelita, estaba contribuyendo en las manifestaciones contra Netanyahu. Bueno, siguiendo con Estados Unidos, María Luisa, hay una noticia del abuelito Biden. Oh, sí. Este, pero este es un abuelo maléfico, pareciera el abuelo de la serie esa, bueno, se me va a caer la cédula de identidad, pareciera el abuelo de los Monsters, de los Adam. Bueno, este señor el viernes dijo desde Irlanda, donde está haciendo una gira, por cierto, que antes de que llegara este señor, hicieron unas manifestaciones fuertes allí en Irlanda, eh, porque no querían que este señor visitara Irlanda, sobre todo Irlanda del Norte, ¿no? Bueno, este señor el viernes dijo que ya decidió que optará a la reelección en las elecciones del 2024 y adelantó que lo anunciará oficialmente relativamente pronto. Dijo palabras textuales, María Luisa, te traigo esta primicia. Ya he hecho los cálculos, lo anunciaremos relativamente pronto, pero viajar aquí ha servido para reforzar mi optimismo sobre lo que se puede lograr. Bueno, María Luisa, pareciera que ese país va a tener un gobernante de unos 100 años como Matusalén, pero estamos acostumbrados que ellos tienen esos gobernantes y esos políticos que se niegan a morir. No sé si es que le meten unas inyecciones para tenerlos vivos o como dicen en las redes sociales, son unos muñecos que le agarran y le ponen unas máscaras. Porque Kissinger, fíjate, ese otro abuelo maléfico, bueno, sigue allí dando declaraciones con casi 100 años que tiene de edad. Tu comentario, María Luisa. Bueno, aquí se mueren en la silla, así que eso no es raro. O sea, aquí los congresistas, eso es de ellos, esos diputados, es difícil que entre otra gente, que entre jóvenes. Han roto un poco cuando entró Bernie Sanders a la política, donde comenzaron a entrar jóvenes, pero aquí eso no se ve. Esos viejos recalcitrantes con todos esos negocios internacionales llenos de dinero que no encuentran qué hacer con ellos y manejando las organizaciones del rifle
que todos los días aquí vienen matando masacre y masacre de gente en diferentes lugares, en escuelas, en bancos, donde quiera. Es todos los días una masacre. Y bueno, siguen vendiendo armas y las armas tú las puedes conseguir fácilmente porque la asociación de rifles tiene mucho negocio que desarrollar ahí. Entonces, este señor, a mí, yo lo que hago es que me río porque un hombre que anda prácticamente, que se habla de que está loco y todavía quiere seguir pegado ahí. Pero vamos a ver qué pasa si los norteamericanos deciden seguir votando por él, aunque aquí no se vota por presidente. Es algo que hay que decir. Aquí se vota y no es los votos lo que hacen que gane el presidente. Es un comité que decide quién es el presidente finalmente. O sea que aquí la democracia está muy lejos de existir. Mira, me voy a ir, ya nosotros vamos a entrar a noticias positivas, ya lo que viene son 3 noticias positivas una detrás de otra. Una, por ejemplo, que a Jair Bolsonaro, la Corte Internacional, la Corte de Brasil, la Fiscalía de Brasil, en la Corte, decidió que no puede volver a ser candidato de nada por todos los crímenes que cometió y su negligencia en el país. Así es que el expresidente no podrá ser elegido en ningún cargo. Muy bien merecido esa decisión de la Fiscalía de Brasil. También tenemos aquí como algo interesante que te dejaría a ti que lo hable, que es el encuentro entre el presidente Maduro y el canciller de Colombia. Se sigue acercando Colombia y Venezuela finalmente para conseguir la paz, para conseguir el comercio entre las dos naciones. Sí, bueno, fíjate, ayer domingo 16 de abril el canciller Álvaro Leiva, el canciller colombiano, se reunió, viajó hasta Caracas. Esto es una muestra fehaciente del fortalecimiento de la relación. Se reunió el canciller colombiano con el presidente Nicolás Maduro y confirmó que se va a llevar a cabo en Bogotá una conferencia internacional sobre Venezuela, porque uno de los objetivos del presidente Petro es que Venezuela deje de estar aislada de los organismos internacionales. O sea, de que este bloqueo que es económico, pero que también se está extendiendo o tratando de extender a nivel internacional, sea cancelado, pues, o sea, que se elimine tanto el bloqueo económico como el bloqueo de aislar a Venezuela a nivel internacional. Aunque siempre Venezuela ha mantenido relaciones sobre todo con Rusia y con China y con los países caribeños como Nicaragua y como Cuba, uniéndose Bolivia y también ahora, digamos, Colombia. Bueno, esa cumbre, esa conferencia internacional sobre Venezuela es muy importante y va a contar, ya lo dijo el canciller Álvaro Leiva, va a contar con cerca de 15 países, van a asistir cerca de 15 países. ¿Y qué otra cosa tú tienes por ahí, María Luisa? ¿Tienes algo bajo la manga? Bajo la manga tienes algo. Te veo la cara con ganas de decir una bomba. Bueno, pues mira, te voy a decir que los Juegos Deportivos del Alba se van a realizar en Venezuela. Venezuela no está tan aislada, porque en Venezuela todos los eventos internacionales se están dando allí, eventos internacionales de pueblo y de entre pueblo y pueblo, o sea, desde la base. Mira, va a haber más de 3.500 competidores allí. 11 países van a participar del 21 al 29 de abril. Así es que esta información es interesantísima. Recuérdense que los Juegos Olímpicos y todos esos Juegos internacionales le están prohibiendo a países que no están de acuerdo con la política norteamericana a que participen. Pues bueno, pues Venezuela con el ALBA está abriendo el espacio para que participen en estos Juegos. Así es que ya saben, importantísimo. Y recuerden ustedes que tenemos en nuestra página información al desnudo. Este resumen está allí. Lo tenemos en YouTube también para ustedes. También lo pasamos a otros medios como Facebook,
para que ustedes tengan la oportunidad de escuchar nuestro resumen semanal. Pueden enviarnos también alguna noticia que quieran que nosotros la desarrollemos por los medios que están en la página. Así es que muchísimas gracias. Muchas gracias a Jocelina por estar ahí activa, trabajando todo el tiempo para mantenernos informados y con buenas noticias. Así que muy buenas tardes, buenas noches, buenos días para todos ustedes. Jocelina, despídete. Bueno, muchas gracias por haber asistido a este nuevo resumen semanal y los esperamos la semana que viene, el lunes. Y con una sorpresa, porque seguramente vamos a estar verdaderamente en vivo y no en diferido. Bueno, recuerden visitar la página. Allí tienen no solo artículos interesantes, sino también los links para todos los programas que hace Info al Desnudo. Está el programa de los sábados. Están muchos programas interesantes, un podcast que está comenzando ahora, que es sobre inmigración, y de eso les vamos a comentar la semana que viene. Chao. Chao, chao, cuídense, nos vemos.